Vamos a dar inicio, jóvenes, a esta siguiente sesión, la número 5, que tiene que ver, jóvenes, con los tipos de circuitos magnéticos y el factor de apilamiento. Entonces, hasta la clase anterior, jóvenes, nosotros hemos visto algunas leyes para circuitos magnéticos, jóvenes, haciendo más o menos una comparación con lo que eran los circuitos eléctricos. También encontrábamos leyes, en este caso, que eran las leyes de nodo y las leyes de mallas y la ley de circuitación, ¿no? Entonces, hemos visto, jóvenes, cómo trabajan estas leyes y cómo se hacen prácticamente un equivalente con lo que vendría a ser los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, continuando con esto, jóvenes, nosotros vamos a ver en este caso los tipos de circuitos magnéticos y su factor de apilamiento, jóvenes, que más que todo representa, jóvenes, un tema que tiene que ver con introduciéndonos un poco, jóvenes, a las exactitudes y las inexactitudes que se puede tener, jóvenes, en el cálculo de estos circuitos magnéticos, ¿no? Entonces, nosotros cuando hagamos cálculo de circuitos magnéticos, jóvenes, vamos a tener pues cierto margen de error, jóvenes, que se debe más que todo, jóvenes, a un tema que es por un proceso, jóvenes, constructivo de las máquinas eléctricas, ¿no? En cálculos, jóvenes, que van a ser compensados por este factor de apilamiento. Entonces, nosotros dentro de estos, jóvenes, vamos a encontrar que como las máquinas eléctricas, jóvenes, se fabrican a partir de láminas, el núcleo se fabrica a partir de láminas, ayer estábamos comentando al respecto. Entonces, el núcleo no es que sea todo sólido, no es que sea una masa de hierro sólido, jóvenes, sino es fabricado a partir de láminas de hierro, ¿no? Entonces, este apilamiento, jóvenes, de N láminas de hierro, pues hace que la sección transversal del núcleo, jóvenes, varíe, ¿no? Entonces va a hacer que la sección transversal del núcleo neto, jóvenes, va a ser prácticamente menor que la sección transversal del núcleo, incluido lo que vendría a ser el espacio del aislamiento que se encuentra entre cada placa de hierro. Entonces, eso a nosotros nos va a producir, jóvenes, que al momento que nosotros hagamos los cálculos, pues tengamos ciertos errores, jóvenes, en el cálculo, ¿no? Entonces, esos errores, jóvenes, más o menos, pues representan lo que vendrían a ser, jóvenes, más o menos un 5% del valor total, ¿no? Entonces, es un margen de error, jóvenes, que va a ser normal que nosotros lo tengamos en circuitos magnéticos, jóvenes, pero para corregir esos errores está lo que vendría a ser el factor de apilamiento, ¿no? Ok, entonces acá, jóvenes, miren, revisando esta parte, nosotros vamos a tener, jóvenes, que en el proceso de cálculo de las máquinas eléctricas, jóvenes, en los circuitos magnéticos, vamos a tener los siguientes, jóvenes, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, jóvenes, más o menos un error, jóvenes, en el cálculo, que va a estar representando más o menos un 5%, jóvenes, va a ser el error, ¿no? Y ese error, jóvenes, se deben a varios factores, ¿no? Uno de los factores, jóvenes, es lo que nosotros conoceríamos en este caso, jóvenes, como la sección transversal del núcleo, jóvenes. Esto sería, jóvenes, la sección transversal de un núcleo sólido, ¿correcto? Como nosotros lo analizamos, jóvenes, normalmente. Y esto vendría a ser, jóvenes, la sección transversal de un núcleo conformado por N bobinas, jóvenes. N placas, ¿correcto? Entonces acá nosotros vamos a tener esto, ¿no? Acá vamos a tener otra placa, jóvenes. Otra placa. Y así, jóvenes. Entonces, en la parte de esta parte de acá, jóvenes, nosotros vamos a tener lo que vendría a ser, jóvenes, el aislamiento, ¿no? Que viene a ser, jóvenes, un aislamiento especial, un recubrimiento tipo barniz, ¿no?
Entonces, aquí nosotros vamos a tener una diferencia de áreas, jóvenes. Acá vamos a tener nosotros una área, jóvenes, ¿correcto? Que normalmente, jóvenes, a esa área, pues se le conoce como una área neta, jóvenes, ¿no? AM, jóvenes, un área útil también se le conoce. Y esta vendría a ser AN, jóvenes, que prácticamente sería la suma, jóvenes, del área de hierro, el área neta, más el aislante, jóvenes, el espesor de aislante, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, pues en esta parte vamos a tener una cierta diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el área, jóvenes, con el aislante, que está formado por N placas de hierro, va a ser mayor que el área neta, jóvenes, ¿no? El área útil. Entonces, eso justifica, jóvenes, una de las razones del por qué vamos a tener nosotros ciertas imprecisiones, jóvenes, o errores en el cálculo, ¿no? Aparte de eso, jóvenes, nosotros vamos a ver otro caso, o vamos a identificar otra causal que genera ese error de 5%, que vendría a ser, jóvenes, lo siguiente. Cuando nosotros, jóvenes, tenemos lo que vendría a ser el núcleo, jóvenes, la representación física del circuito magnético, jóvenes, ¿correcto? Nosotros vamos a tener esto de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá, jóvenes? El flujo magnético, jóvenes, que está fluyendo a través de este núcleo, ¿correcto? De este núcleo, jóvenes, no todo ese flujo magnético, jóvenes, pues va a estar fluyendo dentro de este núcleo, jóvenes, ¿no? En un caso ideal, jóvenes, es decir, que todo el flujo pasa a través de esta sección, jóvenes, ¿no? Pasa a través de esta sección, jóvenes, del núcleo magnético, ¿correcto? Entonces, hay cierta parte, jóvenes, de ese núcleo magnético que va a salir al espacio, jóvenes, al aire, de ese flujo magnético. Entonces, vamos a tener acá un flujo magnético que está al vacío, ¿correcto? Entonces, ese es otro motivo, jóvenes, por el cual nosotros vamos a tener esta imprecisión, jóvenes. ¿Por qué? Porque por más baja que tenga, jóvenes, su permeabilidad relativa a este material, pues siempre vamos a tener, jóvenes, fuga del flujo magnético de el entorno o del núcleo que lo conduce, ¿no? Entonces, eso va a ser otro motivo por el cual nosotros, jóvenes, vamos a encontrar acá que vamos a tener una pérdida, jóvenes, o unos errores en el cálculo, jóvenes, ¿no? Entonces, estos, jóvenes, vendría a representar algunas causas, jóvenes, o algunos motivos por el cual nosotros vamos a identificar que los cálculos que nosotros hagamos, jóvenes, en circuitos magnéticos, pues van a tener cierto margen de error, ¿no? Y ese margen de error, como se les comenta, jóvenes, pues representa un 5%, ¿no? Entonces, de aquí, jóvenes, nosotros vamos a ver, pues, que para cada uno de estos van a aparecer, jóvenes, unos factores de corrección, ¿no? Entonces, en este factor de corrección, por decir, en el caso de del núcleo, jóvenes, conformado por una sección sólida y un núcleo conformado por N placas de hierro, jóvenes, nosotros vamos a encontrar acá que vamos a ver acá un factor de disculpen, vamos a ver acá, jóvenes, un factor de apilamiento, ¿correcto? Un factor de apilamiento. ¿Qué va a hacer este factor de apilamiento, jóvenes? Va a corregir lo que vendría a ser, jóvenes, el error que nosotros vamos a tener en este tema de las secciones, ¿no? Y otra característica, jóvenes, que nosotros vamos a encontrar, en este caso no se diferencia mucho, jóvenes, pero un tercer punto, jóvenes, que nosotros vamos a encontrar es el tema de el entrehierro, ¿correcto? Ayer creo que hacíamos mención del entrehierro, jóvenes, en lo que eran las máquinas rotatorias, donde es el fenómeno que más se presentan, jóvenes. Pero ¿en qué consiste, jóvenes, este tema del entrehierro? Entonces, el entrehierro, jóvenes, nosotros vamos a encontrar lo siguiente.
Tenemos acá, jóvenes, ¿correcto? Otra vez un circuito magnético, jóvenes. Pero, ¿qué va a suceder acá, jóvenes? Que acá no va a ser continuo. Esto de acá se llama, jóvenes, un circuito magnético continuo, ¿correcto? Un circuito magnético continuo, jóvenes. ¿Por qué? Porque el circuito magnético, jóvenes, viene acá, miren, continuo y uniforme, miren, jóvenes. El flujo magnético, jóvenes, se traslada a través de esta sección, jóvenes, o de este núcleo de hierro, pero que es constante, jóvenes, ¿correcto? Pero ¿qué sucede, jóvenes, en este otro circuito magnético? Igual se va a producir, jóvenes, se va a producir el flujo magnético, pero no va a ser, jóvenes, constante. El núcleo no es constante, miren, jóvenes. Inicia a fluir el flujo magnético, se va a encontrar con una parte, jóvenes, de aire. A esta parte de aire, jóvenes, se le conoce como entrehierro. Y aquí nosotros vamos a encontrar, jóvenes, lo que vendría a ser una longitud de entrehierro, jóvenes. ¿Correcto? Y ese traspaso, jóvenes, de este flujo magnético que está transportándose, jóvenes, en este núcleo continuo, jóvenes, y al pasar, jóvenes, por el entrehierro, pues se va a generar también ciertas pérdidas, jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros en el caso de análisis, jóvenes, vamos a tener que también ver este cálculo del factor de entrehierro, jóvenes, para poder compensar, jóvenes, estas pérdidas de energía que se van, o estas pérdidas, o estos errores que vamos a tener en el cálculo, jóvenes, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Se va a tener en cuenta, jóvenes, como compensación, ¿no? Entonces tenemos tres criterios, jóvenes, o tres variables que influyen, que van a influir, jóvenes, a que este error se persista, ¿no? Entonces, uno es, jóvenes, el análisis que nosotros hacemos para una sección transversal, jóvenes, sección transversal sólida y con una sección transversal formado por láminas de hierro, jóvenes. Otro criterio, jóvenes, que vamos a tomar es que no todo el flujo magnético que se traslada a través de un núcleo, jóvenes, ferromagnético, se mantiene constante, ¿no? Sino que hay cierta porción, jóvenes, que sale al aire, no sale al ambiente. Y el otro, jóvenes, va a ser que un núcleo que se está formando, jóvenes, vamos a encontrar lo que se conoce como el entrehierro, ¿no? Que es la separación, jóvenes, o el espacio de aire que existe entre el núcleo, ¿no? Entonces, esto va a contribuir, jóvenes, a que se desarrolle, pues, este error de 5%, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando, jóvenes, los conceptos. Aquí nosotros tenemos, jóvenes, el factor de apilamiento, el cual nos va a ayudar, jóvenes, a disminuir esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá, miren, jóvenes? Nosotros tenemos lo siguiente. Nos dice que el factor de apilamiento, jóvenes, al construir con láminas separadas entre sí por capas aislantes un núcleo, jóvenes, se aumenta el área en la sección transversal, jóvenes, y por lo tanto su volumen, ¿no? Entonces, este factor, jóvenes, de apilamiento y de laminación, jóvenes, se va a definir como el cociente entre el área de la sección, jóvenes, recta de hierro y el área, jóvenes, de la sección recta de la pila, ¿no? Entonces, la siguiente relación, jóvenes. Nosotros acá tenemos un núcleo, jóvenes, sin laminar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que este núcleo de acá, pues, está completo, jóvenes. Es un núcleo sólido, sin laminar, miren. ¿Correcto? Y por ahí tenemos, jóvenes, la espira, ¿no? La espira que pasa a través del núcleo, jóvenes. Luego vamos a tener el otro criterio, jóvenes, cuando está laminado. Si nosotros percibimos, jóvenes, acá, miren, en la sección transversal vamos a encontrar, jóvenes, que está formado por láminas, ¿no? Y esas láminas, jóvenes, tienen un espesor T, jóvenes. ¿Correcto? Tienen un espesor T de las láminas.
Entonces nosotros acá vamos a tener dos áreas, jóvenes. Una área que vendría a ser, jóvenes, la sección transversal neta del material del núcleo. ¿Correcto? Y vamos a tener otra área, jóvenes, que vendría a ser la sección transversal real del núcleo, jóvenes. Entonces, nosotros vamos a tener esas dos áreas, jóvenes, ¿no? Entonces, para nosotros corregir, jóvenes, lo que vendría a ser la sección neta, jóvenes, del material, pues nosotros vamos a tener que multiplicar a esa área, jóvenes, por un factor de apilamiento, ¿no? Y ese factor de apilamiento, jóvenes, viene a ser la relación de los siguientes, jóvenes. Entonces, normalmente, jóvenes, nosotros vamos a tener acá lo siguiente, miren. Nosotros vamos a tener esta área, jóvenes, de acá, que vendría a ser el área, jóvenes, de la sección real del núcleo, el AN. Porque ese es lo que tiene realmente, jóvenes, con todas las láminas que están plegadas, ¿no? Y esto vendría a ser, jóvenes, AM, la sección transversal neta de material del núcleo. Este es AM, jóvenes. Entonces, la relación de AM, jóvenes, entre AN, ¿por qué? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Va a pasar que AN va a ser mayor, pues, ¿no? AN va a ser mayor, jóvenes. Entonces tenemos esto, miren, jóvenes, y de acá vamos a llegar a la conclusión, jóvenes, que AN va a ser mayor que AM, ¿correcto? Al área neta y el área real. Entonces, cuando nosotros hagamos la relación, jóvenes, este valor de acá va a ser menor que 1, pues, ¿no? Entonces, normalmente, jóvenes, este factor de apilamiento se encuentra más o menos en un valor, jóvenes, de 0,9, de 0,9 a 0,95, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar, jóvenes, esta corrección, lo que a nosotros nos va a interesar conocer, jóvenes, es esta área, esta sección transversal neta, jóvenes, del núcleo. ¿Correcto? Eso nos va a interesar a nosotros conocer, jóvenes, para efectos de cálculo. Entonces, para nosotros poder realizar el cálculo, lo que vamos a tener que hacer es, jóvenes, calcular esa área de sección neta, jóvenes, de material del núcleo, por este factor de apilamiento, la que está acá, miren, jóvenes, y al área transversal, jóvenes, real del núcleo. Entonces, el área transversal, jóvenes, va a ser esta de acá, miren, jóvenes. Acá nosotros tenemos la representación de la letra A y tenemos la letra B. Y A por B, jóvenes, nos va a dar prácticamente la sección transversal, jóvenes, del núcleo, construido por láminas, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, jóvenes, la sección transversal del núcleo construido por láminas. Y para nosotros determinar cuál es en sí la sección transversal neta, vamos a tenerlo que multiplicar por un factor de apilamiento, ¿no? Si nosotros despejamos acá, miren, jóvenes, nos daría esta ecuación esta, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, nosotros vamos a poder, corregir de alguna manera, jóvenes, ese error que nosotros habíamos visto que se va a producir de un 5%, a través, jóvenes, de la multiplicación por ese factor de apilamiento. Ok, jóvenes, entonces, esta es la área, jóvenes, que nosotros lo encontramos acá. Miren, el área real, jóvenes, la sección transversal real. Recordemos, jóvenes, cuando nosotros hablamos del área, es la sección transversal, jóvenes, es cuando nosotros hacemos un corte a este núcleo, ¿no? Acá hacemos un corte, jóvenes, y miramos esta área de acá, ¿no? Entonces, este es el área que se analiza, jóvenes. Pero normalmente, jóvenes, la construcción de los núcleos, como dice cada teoría, se hace a través de láminas separadas entre sí, jóvenes, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos algunas líneas, jóvenes, que nos representan las láminas separadas entre sí. Entonces, jóvenes, cuando nosotros, aquí estoy pegando una imagen, jóvenes, cuando nosotros hablamos, jóvenes, de la sección transversal real del núcleo, jóvenes, y esta parte que nos dice que la construcción son a través de láminas separadas entre sí, jóvenes, se refiere a esto, ¿no? Lo que su compañero Armando comentaba, ¿no? Nos decía que él, cuando había desarmado un transformador, había visto que está formado por láminas, ¿no? Y estas son las láminas, jóvenes, que nosotros vamos a encontrar, son láminas individuales, miren, jóvenes. Entonces, estas láminas, jóvenes, pues están unidas entre sí, jóvenes, ¿no? Pegadas entre sí, jóvenes. Entonces, lo que nosotros analizamos al inicio, jóvenes, es esta sección, ¿no?
esta sección transversal que tiene, jóvenes, dependiendo en dónde estemos analizando, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en este caso, jóvenes, acá tendríamos una sección transversal. ¿Correcto? Tendríamos ahí una sección transversal. Este es un tipo de núcleo, jóvenes. Ya más adelante vamos a ver los tipos de circuitos magnéticos. Por si este es un tipo de circuito magnético, jóvenes, paralelo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos la representación, jóvenes, de esta manera, lo que tenemos ahí es un circuito de este tipo, miren, jóvenes. Vamos a tener ahí un circuito de este tipo. Y acá tenemos otra lámina, ¿no? Entonces, ¿por qué, jóvenes, se dice que esto es uno de tipo paralelo, jóvenes? Porque acá vamos a tener un flujo magnético, jóvenes, y este punto de acá es como si ahí estuviera, jóvenes, el nodo. De la clase anterior, jóvenes, nosotros habíamos visto que se aplicaba la ley de nodos, ¿no? Entonces, en este punto, jóvenes, en este punto, nosotros vamos a tener un flujo A. Entonces, por acá vamos a tener, jóvenes, un flujo B. Y por acá va a quedar, jóvenes, un flujo C, ¿no? Entonces, de esta manera, jóvenes, es como va a ir trabajando, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, en un momento, jóvenes, vamos a tener acá, pues, flujos. Esta información vale millones. Entonces, este es más o menos lo que nosotros estamos mostrando acá, este núcleo, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa ahorita, jóvenes, es identificar la sección transversal, ¿no? Esta sección transversal, jóvenes, es producto de la multiplicación, que vendría a ser una sección transversal, jóvenes, real, ¿no? Es una sección transversal real, jóvenes, del núcleo, que sería la suma, jóvenes, de los espesores, jóvenes, la sumatoria de todos los espesores, ¿correcto? La sumatoria de todos los espesores, jóvenes, T, que tiene cada laminita, jóvenes, acá. Los espacios libres que tiene, jóvenes, que sería prácticamente el aislamiento, ¿no? Entonces, esto tiene un aislamiento, jóvenes. En la siguiente diapositiva vamos a ver que tiene un aislamiento, más el aislamiento, y todo eso multiplicado, jóvenes, por este espesor de acá, que sería A, ¿no? Y todo eso de acá, jóvenes, representaría como B, B por A. Entonces, más adelante, jóvenes, lo vamos a ver esto más a detalle, pero más o menos quería mostrarles una figura, jóvenes, para ir viendo cómo es la construcción, jóvenes, de los núcleos, ¿no? Cómo están constituidos los núcleos, ¿no? Si al inicio, jóvenes, nosotros íbamos analizando como si un núcleo fuera todo sólido, pero ya vamos viendo, jóvenes, que en sí los núcleos no son sólidos, ¿no? Están conformados por láminas de acero, jóvenes, ¿no? Entonces, placas de acero laminado. Y son láminas individuales, jóvenes. Entonces, acá tenemos, miren, jóvenes, ese factor de apilamiento, donde nosotros vamos a encontrar lo siguiente, miren, jóvenes. Identificando, miren, jóvenes, acá tenemos una vista tipo zoom, jóvenes. Acá tenemos, miren, las láminas, jóvenes. Las láminas, ¿correcto? Esta parte de acá que nosotros vemos, jóvenes, tenemos prácticamente que están conformados por 4 o 5 láminas, ¿no? Y estas láminas, jóvenes, tienen pues un espesor T cada uno, jóvenes, ¿no? Tienen un espesor T, miren, jóvenes. ¿Correcto? Y vamos a identificar, jóvenes, que tiene también un aislamiento, jóvenes. Entre lámina y lámina hay un aislamiento, miren. ¿Correcto? Hay un aislamiento, jóvenes. Correcto. Pero ese espesor de aislamiento, jóvenes, es mínimo, pues, ¿no? No representa, jóvenes, un espesor medible en este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, jóvenes, es lo siguiente, ¿no? Habíamos visto, jóvenes, que el factor de apilamiento, jóvenes, estaba representado entre la división que vendría a ser, jóvenes, del área neta sobre la sección, jóvenes, real, ¿no? Del núcleo, la sección transversal real, jóvenes. Y de ahí despejábamos y teníamos la siguiente ecuación, ¿no? Teníamos esta siguiente ecuación, jóvenes. Entonces, por otro lado, jóvenes, nosotros habíamos visto que esta área de acá, jóvenes, que se forma, esta área, jóvenes, viene a ser
el área neta, jóvenes, ¿correcto? Que era la multiplicación de A por B. Esta, disculpen, no es área neta, jóvenes. Es el área real, jóvenes. Disculpen. Es área real, jóvenes. El área real de la sección transversal. ¿Por qué? Por A por B, porque también incluye, jóvenes, en este caso, lo que vendría a ser acá el aislamiento, ¿no? Él incluye el aislante, jóvenes. Entonces, aquí vamos a identificar, miren, jóvenes, que B, jóvenes, está dado por una siguiente ecuación, que es igual, jóvenes, a N, que vendría a ser el número de láminas de núcleo, jóvenes, y T, que vendría a ser el espesor. Entonces, aquí tenemos nosotros la multiplicación del número de láminas por el espesor, jóvenes. Y este FA, jóvenes, sabemos que es el factor de apilamiento, ¿no? Este factor de apilamiento, jóvenes, lo podemos tener de este lado, ¿no? Si nosotros queremos hallar este valor. Entonces, esta ecuación, jóvenes, está dado por la siguiente expresión. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, jóvenes, netamente lo que vendría a ser la profundidad, porque B vendría a ser la profundidad, pero queríamos solamente saber la profundidad neta, tendríamos acá un BM, jóvenes, ¿no? Un BM multiplicado por A nos daría a nosotros el área neta, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos acá sería lo siguiente, miren, jóvenes. Un BM sería solamente, jóvenes, la multiplicación de todas las placas, jóvenes, el número de placas por el espesor, sin multiplicar lo que vendría a ser, en este caso, el factor de apilamiento. El BN sería solamente N por T. ¿Correcto? Eso sería BM, jóvenes, que sería la profundidad neta de hierro. Y si nosotros multiplicamos BM por A, esto nos vendría a dar, jóvenes, esta área de acá, el área neta. Y esto nosotros lo podemos ver acá, miren, jóvenes. ¿Cómo determinamos esta área neta, jóvenes? Esta área neta del núcleo, multiplicando A por BM. ¿Y BM qué venía a ser, jóvenes? Venía a ser la multiplicación, jóvenes, de el número de láminas del núcleo, jóvenes, por el espesor. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y tendríamos como resultado esta siguiente parte, jóvenes. El área neta sería el producto de la multiplicación del ancho, jóvenes, del núcleo por el número de láminas por el espesor de cada lámina, jóvenes. ¿Correcto? Y también habíamos visto, jóvenes, que este valor de AN, si nosotros queremos calcular AN, jóvenes, que vendría a ser la sección transversal del núcleo real, jóvenes, solamente sería multiplicar A por B, ¿no? A por B, jóvenes, nos daba a nosotros AN. Lo habíamos visto acá en la diapositiva anterior, jóvenes. Y lo habíamos visto acá en esta parte, ¿no? A por B, jóvenes. Entonces, con A por B nosotros calculábamos lo que vendría a ser AN, jóvenes. Acá está. Lo vamos a hacer de otro colorcito. Esto de color verde, jóvenes, porque lo vamos a reemplazar luego en la otra ecuación. Y esto de color amarillo, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, ya tenemos nuestros dos valores, jóvenes. Tanto el área neta, jóvenes, del núcleo, AM, y el área real, jóvenes, del núcleo. Entonces tenemos las dos secciones transversales, jóvenes, ¿no? Esas áreas son secciones transversales, jóvenes. La sección transversal neta del núcleo y la sección transversal real del núcleo, jóvenes. Entonces, si nosotros revisamos la teoría, jóvenes, miren, teníamos esta ecuación de acá, ¿no? Que esta vendría a ser nuestra ecuación 1, jóvenes. Si estos dos valores de acá, jóvenes, que serían la ecuación 2 y la ecuación 3, reemplazamos acá, jóvenes, en 1, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este acá sigue siendo ecuación 1, jóvenes. Tenemos AM por AN por el factor de apilamiento. Y eso era igual, jóvenes, al factor de apilamiento, era a la relación que existía entre
el área neta, jóvenes, y el área real. Y reemplazando, miren, jóvenes, estos valores de área real con área neta, jóvenes, tenemos acá, jóvenes, el área neta, que sería A por NT, y el área real, jóvenes, que vendría a ser A por B. Entonces, en este caso se va a cancelar, miren, jóvenes. Esta es un término común, ¿correcto? Cancelamos eso, jóvenes, y vamos a tener que el factor de apilamiento, jóvenes, va a ser igual al número de láminas de núcleo, jóvenes, por su espesor, entre B, jóvenes. ¿Correcto? Que vendría a ser, en este caso, jóvenes, la longitud o la profundidad real, jóvenes, del núcleo. Y de ahí sale, jóvenes, esta expresión que nosotros tenemos acá, miren, jóvenes. Esta expresión que nos expresa en esta imagen, sale producto de haber hecho el reemplazo de esta ecuación, jóvenes, y vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Donde nos dice, jóvenes, que la profundidad real, jóvenes, del núcleo es igual a la relación entre el número de láminas, jóvenes, por su espesor, entre el factor de apilamiento, jóvenes. Y también dentro de estas ecuaciones, jóvenes, vamos a tener otras relaciones nosotros que nos van a ayudar, jóvenes, a calcular, ¿no? Entonces, siguiendo, jóvenes, con la definición de AN y partiendo, jóvenes, de que el área neta es la el área real, jóvenes, la sección real, es la multiplicación de el ancho por la profundidad real, jóvenes, del núcleo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, miren, jóvenes. El área real, jóvenes, del núcleo es igual al ancho por la profundidad real. Pero nosotros hemos determinado, jóvenes, que esta profundidad real B está acá, miren, jóvenes. ¿Correcto? Que es igual al número de láminas, jóvenes, por su espesor entre el factor de apilamiento. Entonces, reemplazamos ese valor acá en esta ecuación, jóvenes. Entonces, tendríamos al ancho del núcleo por el número de láminas por el espesor entre el factor de apilamiento, jóvenes. Entonces, resolviendo la ecuación, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la ecuación, jóvenes, del área real, jóvenes, del núcleo, sería igual al ancho por el número de láminas por el espesor entre el factor de apilamiento, ¿correcto? Pero también nosotros tenemos por acá, jóvenes, ya identificado lo que vendría a ser, jóvenes. En este caso, si nosotros queremos despejar, jóvenes, y queremos saber, por decir, cuántas láminas de hierro, jóvenes, se necesitan de repente, entonces nosotros podemos despejar de acá, jóvenes, n, que vendría a ser el número de láminas, ¿correcto? N es el número de láminas, jóvenes. Si nuestro objetivo sería calcular el número de láminas de hierro, nosotros podríamos tener lo siguiente, jóvenes. Despejando esta relación que nosotros hemos hecho, tendríamos que, para determinar el número de láminas, jóvenes, el número de láminas del núcleo, sería igual a la relación que existe del producto, jóvenes, de el área real por el factor de apilamiento entre el ancho por el espesor de las láminas, jóvenes. Y con eso, jóvenes, determinaríamos lo que vendría a ser el número de láminas. Pero si es que nuestro objetivo no fuera, jóvenes, calcular de repente el número de láminas, sino sería calcular, jóvenes, el espesor de la lámina, pues tendríamos que despejar T, jóvenes, ¿no? Entonces, dependiendo, jóvenes, de las circunstancias que nosotros nos encontremos, pues vamos a utilizar o vamos a jugar con las ecuaciones, jóvenes, para encontrar las variables que a nosotros nos están solicitando, ¿no? Entonces, si es que nuestro objetivo es saber el espesor de las láminas, jóvenes, tendríamos esta ecuación, ¿no? Y si el objetivo sería de repente saber el número de láminas, jóvenes, sería la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, según nuestra necesidad, jóvenes, que nosotros tengamos, pues vamos a ir relacionando las ecuaciones y determinando, jóvenes, cada uno de estos
de estas características, ¿no? O cada una de estas variables, jóvenes. Entonces, el factor de apilamiento, jóvenes, muchas veces nos van a dar de datos, jóvenes. Nos van a dar de datos ese factor de apilamiento, jóvenes. Normalmente, como les digo, este factor de apilamiento varía, jóvenes, entre 0,9 a 0,95 y puede haber valores más bajos, jóvenes, de factor de apilamiento, ¿no? Entonces puede haber factores de apilamiento, jóvenes, un poco más bajos, porque va a depender, jóvenes, esto del número de láminas, jóvenes, por un lado, del espesor de la lámina y también va a depender, jóvenes, de la longitud de profundidad, jóvenes, que nosotros vamos a tener real del núcleo, ¿no? Entonces nosotros por ahí vamos a identificar, jóvenes, esos factores de apilamiento, que van a ser valores, jóvenes, adimensionales, que nos van a servir nosotros para corregir de alguna manera, jóvenes, los errores que nosotros podamos tener al momento que realizamos los cálculos, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, es como se analiza, se interpreta, jóvenes, este factor de apilamiento, que más que todo viene a ser, jóvenes, de un proceso constructivo de los núcleos, ¿no? Entonces, en los núcleos no lo analizamos nosotros, pues, todo sólido, ¿no? Entonces, cuando se construye un núcleo, jóvenes, tenemos láminas que forman el núcleo, y cada lámina tiene un espesor, y entre lámina y lámina siempre va a haber un aislamiento, ¿no? Va a haber un aislamiento, jóvenes. ¿Correcto, jóvenes? Esta información vale millones. A ver, jóvenes, netamente transformadores, ya vamos a ver ahí cómo se relacionan ya, pues, tanto el número de espiras, jóvenes, con los niveles de tensión, jóvenes, y cómo determinamos dimensiones externas de los núcleos, y a partir de esa dimensión externa ya podemos ir determinando el número de láminas, ¿no? Con su factor de apilamiento también, ¿no? Entonces ya podemos ir ya predimensionando. Ok, jóvenes, entonces, terminando esta parte, jóvenes, de factor de apilamiento, que es un factor que nos corrige a nosotros, jóvenes, la sección transversal real con la sección transversal útil, jóvenes, del núcleo, ¿no? Entonces, por otro lado, jóvenes, nosotros vamos a tener el otro concepto que hemos hablado, que vendría a ser el área del entrehierro, ¿no? Entonces, jóvenes, otro criterio que nosotros habíamos visto, jóvenes, que va a suceder, jóvenes, en lo que vendría a ser en el análisis de estos circuitos magnéticos, jóvenes, es el área del entrehierro, jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros acá, jóvenes, cuando tenemos o cuando tengamos un núcleo magnético, jóvenes, en algunos casos, jóvenes, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un entrehierro, jóvenes, ¿no? Entonces, que normalmente, jóvenes, este entrehierro pues se le relaciona con las máquinas rotatorias, ¿no? Pero también van a haber algunos diseños de transformadores, jóvenes, que van a tener entrehierro. ¿Correcto? Mira ese potencial. Ahí más o menos, jóvenes, miren. Entonces, esto vendría a ser, jóvenes, un núcleo con entrehierro. ¿Correcto? Recordando, jóvenes, que el entrehierro es esta separación de aire, jóvenes, que existe acá, ¿ve? ¿Correcto? Si nosotros dijéramos que es un núcleo sin entrehierro, jóvenes, esto sería constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, jóvenes, de circuitos magnéticos con entrehierro, con núcleos con entrehierro, jóvenes, nos referimos a este espacio de aire libre que existe. Entonces, aquí nosotros podemos ver, jóvenes, un zoom prácticamente que lo hubiesen hecho a este entrehierro, miren, jóvenes. ¿Correcto? Entonces tenemos un flujo, jóvenes, que se genera, jóvenes, por el efecto borde. Vemos que sale, jóvenes, de las líneas de flujo que normalmente van a circular en el núcleo de hierro, jóvenes. Vamos a tener acá un espesor, jóvenes, A, ¿correcto? Y aquí, jóvenes, vamos a tener lo siguiente, miren.
Entonces, nosotros acá, jóvenes, vamos a tener lo siguiente. Para determinar, jóvenes, esta área, jóvenes, que sería la dispersión de las líneas que toma en cuenta, jóvenes, al aumentar la sección de entrehierro con respecto a la del núcleo, jóvenes, de acuerdo a la fórmula empírica, jóvenes. Es una fórmula empírica también, jóvenes, de cómo sale esta área de entrehierro, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, nosotros acá, lo que vamos a tener, jóvenes, es lo siguiente. Para esta parte, jóvenes, del entrehierro, nosotros vamos a tener acá, jóvenes, una longitud. Vamos a tener acá, jóvenes, una longitud de entrehierro. ¿Correcto? Entonces, nosotros acá, jóvenes, vamos a tener una longitud de entrehierro, jóvenes, que está formada en esta parte. Que va a ser la letra G, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que A y B, jóvenes, son dimensiones de los lados de la sección del núcleo, jóvenes. Que vendría a ser esta parte de acá, miren. Esto vendría a ser, jóvenes, A. Y esta parte sería B. ¿Correcto? Que nos dice son dimensiones de los lados de la sección del núcleo, jóvenes. Nuestra sección está acá. ¿Correcto? Y G nos dice G es la longitud de entrehierro, jóvenes. Lo que había mencionado, jóvenes, acá está, ¿ve? Creo que no se nota mucho con este color. Rojito, jóvenes, ¿ve? Esta longitud de entrehierro es G, jóvenes. ¿Correcto? La separación que existe, jóvenes, o el espacio de aire que existe entre los núcleos de hierro. O entre el núcleo, ¿no? Porque no necesariamente va a ser hierro, jóvenes, puede ser otro material, ¿no? Entonces, esa separación, jóvenes, que existe se le conoce entrehierro. Entonces, la ecuación empírica, jóvenes, que nos muestran en este caso, es la siguiente. Nos dicen que el área, jóvenes, o la sección de entrehierro del perfil, prácticamente está dado, jóvenes, de la siguiente manera, ¿no? El área, jóvenes, de entrehierro es igual a la suma, jóvenes, de uno de los lados, jóvenes, de la sección del núcleo, que vendría a ser en este caso el ancho, más el espesor de entrehierro, jóvenes, y esto multiplicado por la suma de la profundidad del un lado, jóvenes, del núcleo, sumado, jóvenes, la longitud de entrehierro. Esta es la ecuación, jóvenes, empírica, jóvenes, que se tiene para calcular el área de entrehierro. ¿Correcto? Entonces, nosotros, jóvenes, podemos a esto, pues, modificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, jóvenes, también de la ecuación, jóvenes, anteriores, del factor de apilamiento, jóvenes. Nosotros ya tenemos que B, jóvenes, lo podemos nombrar como N por T entre el factor de apilamiento, jóvenes, que sería el número de láminas multiplicado por su espesor. ¿Correcto? Y este es lo que tenemos acá, miren, jóvenes, que sería B. Recordando también, jóvenes, que este núcleo, jóvenes, pues también se construye, jóvenes, con láminas, son construidos con láminas, ¿no? Entonces acá tendríamos acá lo siguiente, jóvenes, ¿no? Y acá en la parte superior también igualito, ¿no? Láminas, láminas, jóvenes. Entonces, de ahí, jóvenes, nosotros tenemos que esto lo podemos reemplazar con B, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, jóvenes, que B es igual, jóvenes, al número de láminas multiplicado, jóvenes, por el espesor de lámina entre el factor de apilamiento. ¿Correcto? Y este valor B, jóvenes, reemplazaríamos acá, ¿ve? Entonces, esta ecuación, jóvenes, cambiaría y sería lo siguiente, ¿no?
el área de entrehierro, jóvenes, va a ser igual a la sumatoria, jóvenes, o a la suma del espesor, jóvenes, o el ancho del núcleo, sumado a la longitud de entrehierro, y esto multiplicado, jóvenes, y podemos tener acá otra variable, ¿no? Que sería el número de láminas por su espesor, jóvenes, y por su factor de apilamiento, más su longitud de entrehierro, jóvenes. Y nosotros vamos a tener, jóvenes, otra enunciado por acá que nos dice, ¿no? Que el efecto borde, jóvenes, que son los flujos magnéticos que salen fuera, jóvenes, de la trayectoria normal, porque normalmente nosotros tenemos acá lo siguiente, ¿no? El flujo magnético, jóvenes, estaba trasladándose así, ¿no? Dentro del núcleo de hierro, jóvenes. Pero llega en un punto donde está el entrehierro, parte de ese flujo va a pasar acá, jóvenes, así, va a continuar su camino, pero como la permeabilidad relativa, jóvenes, acá tenemos la permeabilidad relativa, jóvenes, del hierro, es mucho mayor, jóvenes, que 1, ¿correcto? Pero la permeabilidad relativa, jóvenes, permeabilidad relativa del aire, ¿correcto? Es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Que vamos a tener ahí mayor oposición, ¿no? Porque la permeabilidad, jóvenes, nos daba un indicador, jóvenes, de el material cuán bueno es para que por ahí fluya un flujo magnético, ¿no? Entonces, el aire, jóvenes, habíamos dicho que prácticamente era amagnético y que tenía una permeabilidad relativa de 1, ¿no? Entonces, prácticamente tiene más oposición al paso del flujo magnético, jóvenes. Y es por eso que se va a formar, jóvenes, este flujo por efecto borde, por efecto borde, jóvenes. Entonces, cuando mayor sea esa separación de entre hierro, jóvenes, cuando mayor sea este valor de G, este valor incrementa, jóvenes, se va a incrementar lo que vendría a ser también el efecto borde, jóvenes, porque va a haber mayor resistencia al paso, jóvenes, del flujo magnético, ¿correcto? Entonces, eso es lo que normalmente, jóvenes, se explica esta parte del entrehierro. Es por eso que ese espesor, jóvenes, de entrehierro, a veces va a ser necesario, pues, determinarlo, jóvenes, ¿no? Va a ser necesario determinar o mantener, jóvenes, ciertos criterios para no tener, pues, o no incrementar, jóvenes, esa longitud de entrehierro, porque va a ser perjudicial, ¿no? Va a ser perjudicial, jóvenes, para el flujo, para el paso del flujo magnético. Entonces, a esos jóvenes se le conoce como el área de entrehierro, ¿no? Ya cuando veamos más adelante, jóvenes, los tipos de circuitos y iniciemos a analizar cada uno de estos circuitos magnéticos según sea el caso, jóvenes, vamos a ver ciertas particularidades que se van a tener en cuenta, jóvenes, para poder hacer el desarrollo de estos circuitos magnéticos, ¿no? Entonces, jóvenes, habiendo visto estos dos componentes, jóvenes, que vamos a encontrar en los circuitos, tanto el factor de apilamiento y lo que vendría a ser el área de entrehierro, jóvenes, entendiendo que el entrehierro es la separación que existe del núcleo, ¿no? Y es un espacio de aire, jóvenes, es un vacío. Entonces, normalmente los motores trabajan con ese entrehierro, ¿no? Cuando uno revisa las partes de un motor, jóvenes, entonces aquí voy a pegar una imagen, jóvenes, para ver más o menos en dónde se encuentra, pues, la aplicación de este entrehierro, ¿no? En dónde vamos a identificar el entrehierro, jóvenes. Este es como si fuera la vista de corte, jóvenes, la sección de corte de un motor eléctrico, ¿no? A ver, me dan otro, voy a ver otra imagen por acá. Aquí hay dos imágenes, jóvenes, más genéricas de un motor, jóvenes, de un motor eléctrico. Entonces, los entrehierros, jóvenes, mayor aplicación tienen esto es en los motores eléctricos, jóvenes. ¿Y dónde se encuentran estos entrehierros, jóvenes? Se encuentran acá, miren, jóvenes. Este espacio, miren, jóvenes, este espacio de aire que existe, jóvenes, entre el rotor y el estator, se le conoce como entrehierro. Ese espacio, jóvenes, es lo que se conoce como entrehierro, ¿no? Entonces tenemos el estator, jóvenes, que está estático, como su nombre mismo lo dice, jóvenes,
se genera un campo magnético ahí, jóvenes, en el estator. Y vamos a tener, jóvenes, el rotor, ¿no? Que es el quien va a estar girando, jóvenes, rotando. Entre ese espacio de ambos, jóvenes, vamos a encontrar nosotros lo que vendría a ser el entrehierro, jóvenes, este espacio de aire. Entonces, eso es, jóvenes, lo que se le conoce como el entrehierro, ¿no? Entonces, es algo que necesariamente debe de existir, jóvenes, para que se pueda producir, en este caso, jóvenes, los motores puedan funcionar, ¿no? Si esto fueran pegados, jóvenes, pues tendríamos complicaciones y no tendríamos un motor eléctrico, ¿no? Entonces, es un espacio necesario, jóvenes, que debe de existir en estas máquinas eléctricas. Y aparte de eso vamos a tener, pues, los otros componentes, ¿no? El eje, el núcleo, jóvenes, los devanados del inducido, el colector, las delgas, jóvenes, ¿no? En donde están las escobillas o los carbones que se le conocen, y la carcasa o el núcleo culata, que también se le conoce del motor, ¿no? Entonces, ahí, jóvenes, se encuentran ubicados en su mayoría los entrehierros, que eso también, pues, se representan, jóvenes, ya dentro de un circuito magnético, ¿no? Ok, jóvenes.